Ok. Bueno, te doy formalmente la bienvenida, Fer, a esta última sesión del Butobón, que para mí en particular pasó más que volando. Sí, es verdad. Muchas gracias. Eh, Ujú. Cuéntame, por favor. Ayer vi uno de los documentales que me gustó mucho, que era El poder oculto de la memoria. Sentí que igual era muy interesante, me gustó mucho. Está genial. Sí, y El igual maestro. material, igual había una película que no la he podido abrir, tengo que probarla en el computador, si es que me funciona de ese formato, que era la de Ninja, ¿Cuál formato, Fer? una que me compartió por Drive. Sí, ¿ese formato te conviene o no lo pudiste ver? Es que hay material que sí me abre desde el Google Drive, pero esa película que era animada no me funciona. No la pude ver. Ah, qué película tan buena. Se llama Ninja Scroll. ¿Esa te refieres? Sí, sí, esa la intenté ver así, no me abría por mi teléfono, pero Una tengo que joya. buscar en No, el pero no computador. lo abras por teléfono, no. La mayor parte de esos formatos por teléfono no te van a abrir. No, la tienes que descargar a un ordenador. Ah, ok, ya, Y te genial. recomiendo que utilices, no solo para este curso, te recomiendo el reproductor B corta, B chica, VLC. Ese es un reproductor de descarga gratuita que Ya, velas. que te va a funcionar muy bien porque acepta la mayor parte de formatos. Yo he intentado en varios reproductores, hay videos que no me abren, pero en VLC me abren todos, así que te lo recomiendo. Genial, lo anoté recién. Sí, Fernanda. Bueno, cuéntame conceptualmente cómo ha sido para ti esta última semana. Y faltan algunos días todavía, pero ya no nos vamos a volver a ver, así que este es nuestro intercambio final. Ah, ok. Sí, ha estado genial. Aparte, he estado leyendo, investigando y aparte he ido creando el trabajo final. Igual he estado preparando eso. Me falta juntar como las tomas y estaría listo, yo creo. Ay, sí, siempre es un proceso. Claro, ojalá que Sí, puedas terminarlo antes de que acabe el botón. Digo, la última entrega la van a hacer ustedes el 31. claro. No, sí, yo creo que hoy día lo termino porque estoy esperando a que me envíen los videos. Bien, pero aparte Pero de eso, si quieres consultarme, compartirme, a mí me interesa que conversemos a nivel conceptual cómo ha resonado esta serie de entregas para ti, las, de las cuales no hemos hablado. bueno, igual también vi también el caso de que salía en la televisión, así como igual me causó un poco de molestia de cómo la televisión ridiculizara igual el buto. Sentí que igual era como fuera de contexto el tema de mostrar eso en televisión de una manera tan vista desde esa perspectiva, como que no le dan el valor que realmente tiene. Ujú. ¿Cuál es el valor que realmente tiene para ti? Yo creo que es un valor que no todas las personas alcanzan a comprender porque lo vi reflejada en la televisión y cómo la pareja de la niña no la comprendía su proceso de transformación mediante el buto, porque igual es un proceso de transformación tanto como para el espíritu y para el cuerpo, como que siento que igual va de la mano la expresión y el desarrollo del mismo. Sí, tocas un tema muy bueno y te agradezco que lo hayas nombrado porque nos permitirá dar un cierre
a la edición del Buto Obón de este año, el tema de la transformación. Durante toda su historia ha sido polémico que el Buto se llame o sea llamado danza. Ha sido uno de los aspectos más polémicos. ¿Qué es esto como danza? Porque es antagónico, ya lo vimos, a la mayor parte de definiciones paradigmáticas de la danza. Es antagónico a lo bello de la danza, es antagónico a lo ordenado, simétrico, melodioso de la danza, es antagónico a los discursos de la danza clásica que se basan en una historia, en un cuento, es antagónico el bienestar que me puede producir una función de danza que se vea bella y los bailarines sean hermosos. Es antagónico a los paradigmas de la danza comprendida como modelamiento del cuerpo a un grado estético virtuoso y muy lindo para disfrute, complacencia. El Buto compromete, desafía, sacude. Es una danza que es muy perturbadora. Sí. Igual Entonces, yo creo que es la danza más sincera que yo he transcurrido, no, ¿cómo se puede decir? Como a lo largo de mi vida, ujú. como que todas las danzas que he practicado, o la gran mayoría, han sido como de algo visual, no tanto como de algo interno. Igual yo intentaba hacerlo como todo un proceso interno, pero muchas veces era como para un show o como para mostrar algo bello, como estás diciendo. Y el buto igual me gusta porque es como una disolución de esa forma impuesta para los bailarines o personas practicantes de la danza. Como que al final es una danza verdadera que no se encuentra observando o imitando quizás algún molde, sino como más inspeccionando contigo. Como que el buto lo encuentra uno, yo siento. Sí, el Buto lo encuentra uno. Yo difiero bastante de que sea verdadera. Yo creo que es una danza que puede aceptar incluso la verdad. Para mí es un artificio, es una construcción cultural muy refinada, hecha con una mirada crítica bastante aguda, una mirada además de artistas que tenían mucho conocimiento de lo que pasó en las artes anteriormente y no solamente de manera local, ya sea japonesa o asiática, sino que se abrieron a los discursos occidentales de la danza, estaban muy bien informados. Era gente muy inteligente y que había leído mucho. Tenían una agudeza crítica muy importante. Para mí, en este artificio es muy valiosa esa voluntad de análisis, de crítica. Es un despliegue intelectual muy fuerte, el que proponen Hichikata sobre todo, pero es tan fuerte, tan amplio, tan profundo que acepta, que resiste incluso el afán de la verdad, el afán de la sinceridad, ¿no? Yo creo que por eso se aprecia esta cuestión de la sinceridad, porque lo incluye, así como también incluye la posibilidad muy determinante de la mentira, de la apariencia, pero no en el sentido coloquial, por supuesto. La mentira en el sentido artístico, como nosotros la concebimos históricamente, es decir, un despliegue de ilusión, ¿no? En el sentido que Picasso la nombró. El arte es una mentira que nos hace llegar a la verdad, ¿no? Es decir, Claro, es una construcción para llegar a la revelación de algo, porque no se llega a la revelación más que haciendo un acto de profunda confrontación con uno mismo. Ahí podríamos también recordar a Nietzsche cuando decía que todo acto de verdad viene del compromiso con uno mismo, de el desafío de confrontarse con lo que uno es y con lo que uno no es, de la verdad que uno sea capaz de soportar
Y hay una tensión constante ahí. El buto es una danza de tensión constante en esa confrontación. No deja caer la tensión, no se debe dejar caer la tensión, esa tensión permanece. Es una danza muy electrificada en ese sentido, ¿no? Permanece cargada de una energía superlativa. ¿Cuál es la base de que el buto sea danza, que siga siendo danza, que nosotros defendamos que es danza? Esa cuestión de la tensión vinculada con el elemento principal que tú nombraste, Fernanda, que es la transformación. Ninguna otra disciplina de las artes del cuerpo nos ha permitido tanta capacidad de transformación como el buto. Quizá la que se acerque más es el circo, en donde podemos encontrar incluso diversos elementos formales, como el elemento de los freaks o fenómenos, ¿no? Que fue muy popular en los años primeros del siglo XX. De hecho, hay una película que se llama así, Sí, Freaks. tanto, ¿no? ¿Te recuerdas de esa, verdad? No, era una de mis favoritas, era muy buena. Y que sucede en ese ambiente de circo. También te recordarás seguramente del Hombre Elefante de David Lynch. Sí, también. Ujú. Que era exhibido como un fenómeno de circo, a pesar de que únicamente parecía una enfermedad, bueno, únicamente elefantiasis. Entonces, es ahí el ámbito de lo performático a partir de las criaturas, ¿no? De los fenómenos, de los no humanos. Yo creo que quizá el circo se acerque a esta posibilidad de transformación del buto, pero aún así el buto incluye esta cuestión del ser, del despliegue existencial que no vemos en el circo, porque el circo es un escaparate, ¿no? El buto es una inmersión. Ese verbo me gusta como para nombrar esta cuestión de lo que pasa en buto con respecto a la transformación. Una Ujú. inmersión, un clavado hacia las profundidades de la transformación. Así que eso, me parece que cualquier tipo de danza que podamos imaginar, podemos decir, cuánta retahíla de nombres, ¿no? Flamenco, folclore, jarabe, tapatío, bolero, danza de artes marciales, ¿no? Danza contemporánea en sus diversas formas, danza moderna, release, sevillanas, todas las que podamos imaginar, en mayor o menor medida, parten de la transformación. El buto la lleva hacia un nivel muy grande, muy exacerbado, muy intenso. Y en ese nivel quería platicar con ustedes acerca de un elemento de la transformación que tiene que ver con un pensamiento mágico muy antiguo. Es de los primeros pensamientos mágicos, que es la teriantropía o teriomorfismo. En México se le llama nahualismo. Tiene que ver con la vinculación entre el cuerpo humano y el cuerpo animal. Mencioné que era un tipo de magia antigua y este tipo de magia tiene tres puntos. O el mago, practicante, hechicero, bruja o brujo se convierte en el animal, o bien es un animal mágico. Ese es un segundo punto. El primero es el brujo se convierte en animal. El segundo punto es hay un animal mágico que protege a la comunidad. Esa es la idea del animal totémico, el tótem. Estamos ligados por ese ancestro. Es un ancestro, es como un abuelo fundador de la comunidad. Y entonces se hace el grupo en torno al espíritu de ese animal o de varios animales, ¿no?
En los tótems armados por las comunidades indígenas del norte de América vemos de hecho varios animales ahí montados uno sobre otro, ¿no? El cuervo, por ejemplo, el lagarto o el oso son animales principales. El lobo es otro animal que ha sido principal, ¿no? En el aspecto totémico. Entonces tenemos esos dos puntos y un tercer punto sería una criatura animal, pero no del todo humana, como una especie de intersticio entre el animal y humano, ¿no? En las leyendas los conocemos más, el hombre lobo, por ejemplo, ¿no? O el vampiro. Este ya es un ser que no es del todo humano y no es del todo animal, que acecha por ahí, que va rondando a la gente o le embruja, le hace algún daño, o también si a la gente, digamos, le cae bien, la beneficia. O sea, es una fuerza indomable, indomable e impredecible. Te puede hacer mal o te puede hacer un bien enorme. Este sería el tercer punto de este fenómeno llamado teriomorfismo o nahualismo, y que pervive hasta nuestros días, ¿no? En diversos tipos de magias contemporáneas, en donde uno pretende acercarse al espíritu del animal. No sé si tengas una familiaridad con estas prácticas, Fernanda. La verdad es que no, no mucho, pero igual he leído acerca de eso. La cultura chamánica igual, los animales de poder y todo ese tema igual he escuchado, pero la verdad es que no tengo mucho conocimiento ni sabiduría acerca de eso. En la magia contemporánea hay un referente que lo toca de manera intensa. Ha sido un artista plástico y mago inglés de principio del siglo pasado llamado Austin Osman Spare, conocido mejor por las siglas de su nombre AOS, AOS, que plantea una forma de magia llamada nostalgia atávica, es decir, la nostalgia por lo que pasó antes, la nostalgia por un tiempo primigenio. Aquí ya va llegando Caligo. Hola, Caligo. Buenas tardes. Creo que es tarde, ¿no? En todo lado. Es tarde en todo lado, ya es tarde en todo lado. Estamos hablando de la transformación con Fernanda Caligo y estamos hablando del teriomorfismo, el nahualismo. Y Austin Osman Spare, ¿no? Nostalgia atávica. Y Austin Osman Spare con su magia de nostalgia atávica que pretende inspirarse en estas condiciones animales que son aliadas. En ese sentido serían animales de poder, como lo nombró Fernanda, no porque en sí mismo el animal tiene poder, por supuesto que tiene poder. Sería un poder que se conecta en la unión entre humano y animal. Y para este mago, Aus o Austin Osman Spare, la conexión ocurre a través de un signo mágico, un talismán gráfico que él llama sigilo. Entonces, esta es una manifestación de este pensamiento antiquísimo del nahualismo, teriomorfismo en la magia contemporánea, ¿no? Por ahí también Fernando mencionaba Komuro Bushi y este contenido sobre la memoria. Esta memoria, en muchos casos, en el Buto, es una memoria también del animal atávico, del tótem, ¿no? ¿Quieres comentar algo sobre este asunto de teriomorfismo, nahualismo, ya que lo estás investigando para un trabajo? No, yo creo que por ahora con los temas que tú mencionaste vamos bien. Yo creo que, bueno, al menos es algo que podría mencionar por el momento, porque todavía estoy en proceso, ¿no? O sea,
no siempre en medio del proceso puedes soltar de una cierto tipo de conclusiones. Por ahora lo que yo siento es que la vinculación que tiene esta cuestión de teriomorfismo o nostalgia atávica de Bostin Osman-Spert tiene que ver también con en sí, o sea, esta memoria de los huesos que está presente en el buto. Es decir, o sea, algo que vemos como uno de los tantos hilos rojos, ¿no?, principales del buto es exactamente esta vinculación con las memorias ancestrales. Cuando nos referimos a las memorias ancestrales, no solamente nos referimos a lo humano, ni tampoco nos referimos solamente al linaje directo, es decir, de la familia de sangre en la que yo nací, sino que la ancestralidad se obtiene como otras matices. Básicamente sería como el retroceso, el descenso hacia las regiones de donde básicamente tomamos nuestras raíces. Para mí la vinculación, por ejemplo, con teriomorfismo y el vínculo con las memorias antiguas, memorias ancestrales que están siempre presentes en el buto, ¿no?, sería esta cuestión de descender literalmente hacia las regiones donde nuestros primeros ancestros estaban realizando aquello que hoy se considera como arte rupestre, cuando dejaban sus marcas en las cuevas, y ahí es donde vemos básicamente unos de los primeros indicios de lo que podría ser un sigilo, es decir, ese símbolo de poder que a uno le vincula con la realidad deseada, porque muchos consideran, por ejemplo, que esas escenas que han sido encontradas en las cuevas, ¿no?, como arte rupestre, reflejan algo que ya sucedía con los humanos en aquel entonces, ¿no? O sea, básicamente nos fuimos de casa y hemos cazado un búfalo, ¿no? Tenemos comida y dibujamos eso en la cueva como imagen ahí presente, pero también hay teorías que encontraron cierto tipo como de evidencias en torno al hecho de que los primeros humanos no solamente reflejaban a través de esas pinturas la realidad ya sucedida, es decir, o sea, como reflejar el pasado, sino que también era una especie de acto mágico que tiene que ver después con lo que llegó a ser el sigilo, el de representar la realidad deseada primero, ¿no? O sea, como que digamos, o sea, que hoy en día está muy famosa esa onda de visualización, dibujar lo que yo quiero o recortar, ¿no?, de los periódicos y colocarlo, por decir, sobre un pizarrón, ¿no? Entonces, los primeros humanos, nuestros primeros ancestros, básicamente hacían eso, pero de manera mucho más mística, mucho más intencionada desde la energía y la vinculación que tenían con la naturaleza, con el universo, porque o sea, sentían como esa conexión que hoy en día nosotros a través de distintas prácticas recién estamos como buscando, y hay seres que nunca llegan a sentir ese tipo de conexión con lo que serían los astros y el agua y la tierra y todo lo que existe, todo lo que palpita básicamente en la vida. Ellos tenían más inteligencia intuitiva que tenemos nosotros hoy en día. Nosotros tenemos más inteligencia racional, lógica, pero la intuitiva en algunas ocasiones sentimos que literalmente está como dormida en un letargo así que dura centenas, milenios, ¿no?, de años. Entonces, esas pinturas rupestres, muchas han sido el como prever, el adelantar aquello que ellos deseaban como un suceso, por decir, como reflejar memorias del futuro sobre las paredes de las cuevas. Es decir, queremos ahora salir de casa y sabemos que nuestra comunidad necesita comida, por ejemplo, ¿no? Entonces, dibujamos nuestra casa y en el dibujo, en esa pintura, representamos el final exitoso donde nosotros le cazamos al búfalo y vamos a traer la carne a nuestra comunidad. Es decir, internamente, interiorizando, ya lo hicimos. Ahora es la cuestión de que después de la pintura simplemente ya llegue a ser como realidad, ¿no? Han sido como actos de magia, los primeros actos de magia primitiva, digamos. Entonces, lo mismo sucede cuando pensamos en esas regiones de la vinculación con lo animal, que sería teriantropía o teriomorfismo, ese famoso Le Sorcerer, justo en otro contexto, en otro espacio, igual mostré esa imagen, ¿no? La primera imagen del chamán, que aparece así, chamán como una
apariencia exactamente heteromórfica, ¿no? Porque no se percibe bien si es un humano vestido de, que se vistió de piel de un venado con los cuernos, o si un venado que tiene unos rasgos humanos, ¿no? Entonces, es una de las imágenes, ¿no? De las pinturas rupestres de las cuevas de Troisfort en Francia, Le Sorcerer, como primer chamán, sí, mago, brujo. Entonces, para mí la vinculación que veo, ¿no? Del teriomorfismo, teriantropía, como nuestra vinculación con el animal, no solamente el adquirir los poderes o las cualidades del animal que se desea, ¿no? Porque muchos consideran que teriantropía va en torno a eso. En especial, o sea, últimamente, en esas últimas 2 décadas, perdió un poco, yo diría, como su motivo primordial, lo que sería teriomorfismo, ¿no? Porque se percibe más como juego, es decir, o sea, juego a que soy un animal, ¿no? Emito sonidos, imito, se remite todo a una imitación. Cuando hablamos de teriomorfismo, en el contexto en especial performático o de buto, o en el contexto de magia, magia primitiva de nuestros primeros ancestros y magia a lo largo de su desarrollo, ¿no? Como historia de magia, historia esotérica de artes mágicas. Entonces vemos que la vinculación es diferente, o sea, la vinculación es ante todo desde el espíritu. Para ser un animal, para encontrarte con tu animal, para establecer un vínculo con un animal, uno no necesita imitar el animal, ni tampoco necesita ir eligiendo cierto animal desde la cuestión como de racionalidad, ¿no? Porque podríamos decir, no sé, el tigre es muy fuerte y el tigre es muy feroz, el tigre es esto y aquello, entonces yo quiero ser un tigre y voy a estar imitando que soy un tigre. Cuando hablamos de Buto como una búsqueda, porque Buto no es un mero baile, Buto es la danza que exactamente es como una especie de, uno de los tantos puentes que podemos nosotros encontrar como la posibilidad de investigar nuestro espíritu o de reconectarnos con nuestro espíritu desde las profundidades mayores, ¿no? Básicamente como tocar el Buto, ese estado de danza desde las regiones de lo existencial. Muy a menudo, o sea, tenemos muchas preguntas, ¿no? Acerca de lo que soy, entonces es un puente. Y si vemos el Buto como el vínculo con estas memorias de nuestros ancestros, el vínculo con nuestros muertos, los primeros ancestros, no solamente, como dije, los de nuestro linaje de sangre, más la parte animal, vemos que muy a menudo el animal del que podríamos tener una especie de expectativas, ¿no? No siempre aparece, inclusive, o sea, puede ser que de repente se establezca, emerja como un vínculo con un animal que yo no me imaginaba, por ejemplo, que podría ser, ¿no? Eh, entonces, bueno, básicamente para mí sería eso, o sea, Buto es una especie de uno de puentes que nos puede ayudar en este establecimiento de la conexión con nuestra parte teriomórfica. Y bueno, yo creo que eso por el momento es lo que podría mencionar yo. No sé. Mucho. Hiciste una síntesis de la relación entre Buto y espíritu animal. Y hay un vector que nos conecta con estos contenidos, este aspecto del Buto tan fuerte, que es la voluntad de desplazarnos de lo humano como centro del universo, ¿no? Ligado con las corrientes filosóficas, artísticas, sociales, del transhumanismo, de este pensamiento de la posthumanidad, que propone precisamente despejarnos de ser el ombligo del cosmos. Basta con recordar que somos animales. Basta con señalar el hecho de que no siempre pensamos. Pensar es una actividad muy rara. Creemos que pensamos. Es muy difícil pensar. Casi nunca lo hacemos. No es hablar en nuestra cabeza, eso no es pensar. No es hablar a otros tampoco. No es tener imágenes. También muchos animales, especialmente mamíferos, está comprobado, imágenes, tienen formas de comunicación.
Incluso los pensadores profesionales rara vez emiten muchos pensamientos. Son 2 o 3 que van ahí dándole por los mismos pensamientos. Hablo de los filósofos. Entonces está bueno recordar de repente que somos animales y que una danza nos los ponga en la conciencia, nos permite no deprimirnos, ¿no? De decir, pues, pensé que pensábamos y resulta que no, esto es como que siento que carezco de poder. No, hay un ánimo en eso, hay un entusiasmo en la posibilidad que tengo, que sí es muy amplia, incluso es más amplia que pensar y no le doy mucho crédito, es la posibilidad de transformarme. Eso sí, me puedo transformar más que ningún otro ser, eso seguro. Es más importante que pensar, porque el pensamiento me va a limitar en lo que estoy pensando. Son figuras que son de fronteras muy definidas. En cambio, la transformación me permite no encadenarme ni siquiera mi propio crédito de ser pensante. Me da una libertad tremenda. A veces en la historia del Buto, esta cuestión del vínculo con el animal ha sido no el tema principal, sino el eco o consecuencia de un signo. Por ejemplo, pensemos en el signo este famoso de Hichikata con la melena de león dorada y un falo de oro también. En la obra, La rebelión de la carne no trata sobre el nahualismo, el teriomorfismo. Sin embargo, hay un signo de esta voluntad animal generativa, ¿no? Es un símbolo de un dios de potencia creadora, de potencia generativa. Hay obras que yo he podido constatar acerca del animal en sí. Un intérprete chileno, por cierto, que se radicó en México, Vico, se hacía llamar, nada más, hizo una obra sobre la transformación en animal muy buena. En el Festival Cuerpos en Revuelta también Eugenia Vargas, la directora, invitó a un intérprete japonés cuyo nombre no recuerdo exactamente, pero sé que hay un video por allí y lo voy a pasar, no me voy a olvidar justo después de esta sesión, porque ese acercamiento al animal que este hombre hace es muy excepcional. Entonces, la propuesta la podríamos nombrar también con otra frase, que no es una frase que hayamos dicho aquí, que tiene que ver con la tradición chamánica de los relatos de Carlos Castañeda, y es la invitación a perder la forma humana. Así es la técnica que según Castañeda le enseña el don Juan, el chamán don Juan Matus. Perder la forma humana es expandir la conciencia, porque la conciencia la tenemos limitada a que siempre tenemos que reafirmar que somos humanos, somos pensantes, somos culturales, ¿no? Somos personas, somos ciudadanos, somos gente de bien. Cualquiera de esas ideas que te acuñan, ¿no? Tienes que ser madura, por favor, Fernanda, pórtate bien, ya tienes una edad, ¿no? Eliminemos eso y vayamos tras las fronteras, lo humano se disuelve y entramos en esa cuestión que los místicos llaman la otra orilla, o sea, pasar el río, el Rubicón de lo que nosotros creemos que sabemos, pero que realmente nos han enseñado a mirar el mundo como es así. No es una sapiencia auténtica, es únicamente la repetición de lo que nos han enseñado. Trascender esa repetición y encontrar la diferencia. Esto que estamos platicando tiene que ver todo con la propuesta del principal libro del filósofo francés Gilles Deleuze, o Deleuze, Diferencia y repetición, en donde él menciona esta posibilidad de diferir de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es un bailarín? ¿Qué es una bailarina? En una forma muy precisa es alguien que difiere
de sí mismo constantemente. Es decir, alguien comprometido con el cambio de una manera orgánica. ¿Qué es bailar? Comprometerse con el cambio orgánicamente. Fíjate qué buena definición. Ah, sí. Eso es lo que querría decir. Creo que son cuestiones muy precisas y que abren un horizonte de inspiración como un caudal, sin límites, porque nombramos ahora grandes espíritus animales que han permanecido en las culturas de una manera muy enfática, el oso, el jaguar, la loba o el lobo. Pero pensemos en todas esas especies que nos pueden inspirar, la libélula, la bacteria. Justo a eso me refería, ¿no? Cuando pensamos en esas como conexiones con lo animal, muchos se remiten así como a eso, a buscar un animal que tenga ciertas cualidades y uno termina, o sea, ahí en esos animales que siempre son, no voy a decir de ninguna manera triviales ni nada, o los más populares. Para cada cultura, para los indígenas, por ejemplo, del Norteamérica, o sea, tenían un significado muy fuerte, ¿no? Esos animales totémicos, por ejemplo, el oso, el lobo, el águila, ¿no? Eh, pero sin embargo, es valioso, o sea, saber que más allá de racionalizar y buscar tener cualidades de cierto animal, a veces las conexiones que uno puede descubrir pueden ser fascinantes y chocantes al mismo tiempo, sí, porque puede ser que sea una mosca, un mosquito, sí, o una, no sé, un cocodrilo, por decir. Entonces, o sea, es cuestión básicamente de palpar hacia dónde uno puede llegar en sus búsquedas, en su búsqueda desde el proceso personal. O sucede a veces que el animal mismo nos busca, eso también es muy importante mencionarlo. Eh, y es como de estas ocasiones cuando se trata de mantenernos abiertos, mantenernos a la escucha y abiertos como para, para ser más receptivos, por si suceda que el animal nos busque solo. Porque sucede, también otra cuestión que podemos mencionar es que es ilimitada la cantidad de posibilidades en las que uno puede establecer un contacto, un vínculo, una conexión con el animal. Es decir, si es que yo me conecté en un momento con un animal o ha nacido una especie de conexión desde mi estado de danza, eso no quiere decir que entonces yo me limito solamente con esta presencia. En el nahualismo, una de las cosas que, o sea, mientras iba investigando, me pareció como genial, ¿no? El hecho de que uno puede tener vínculos ilimitados porque puede haber una especie de una conexión con un animal con el que uno siente una especie de afinidad a través del espíritu. Puede haber un animal aliado, un animal guardián, un animal protector, ¿no? Que solo se manifiesta en ocasiones cuando hay alguna especie como de peligro y necesidad de tener un mensaje, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Este tipo de conexiones no las invocamos nosotros intencionalmente, aunque sí se podría, obviamente, pero también hay unas que suceden involuntariamente y son de las más potentes, la verdad. Y eso, múltiples y también diferentes, no las que se remiten, digamos, o sea, a animales poderosos. A veces el poder está en lo minucioso, en lo silencioso, en lo sigiloso que uno puede ser, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Mariposa, libélula, un pez. Yumiko Yoshioka inventó un lagarto y de hecho era muy curioso porque tenía una cola muy larga, ¿no? Y ese lagarto lo inventó para hacer la metáfora corporal de la novela más famosa de García Márquez, que es Cien años de soledad. Todos conocemos la novela, es una novela de una dinastía, es una novela genealógica.
de una familia en particular, inventada, los Buendía, una familia que representa a las familias del pueblo colombiano de cierta determinada clase. Macondo. También de un cosmos, el cosmos de Macondo, ¿no? Y de la genealogía latinoamericana también, inserta en una serie de disputas de poder y contrastada con la colonización voraz del medio externo. El lagarto para Yumiko Yoshioka representaba un ser que vivía todas esas realidades de diversas formas. En la metáfora del ser ancestral, cómo es la familia de los Buendía. Como en la memoria reptil, así. Exactamente, una alusión a la famosa memoria reptil que investigó Grotowski, por otro lado, de una manera tan enfática, ¿no? No es el Buto el único territorio cultural que insiste sobre esta capacidad transformadora y encuentra en el animal una fuerza de inspiración muy poderosa. Lo vemos en la mística. Incluso la mística de la cual somos herederos en nuestros territorios latinoamericanos de una manera muy fuerte, me refiero al catolicismo o cristianismo, involucra la figura del animal de forma enfática. Diversos relatos, ¿no? El arca de Noé, las visiones de San Juan en el Apocalipsis, tenía varias bestias. Los apóstoles de repente eran representados con un animal, ¿no? El león, el buey, la paloma. Cristo es el pez, ¿se acuerdan? ¿Por qué Cristo es el pez? Yo no recuerdo, la verdad. Sí, sí, el emblema animal de Cristo es el pez. ¿Se les ocurre por qué? Es porque es un ser que es un experto en ahondar en las profundidades del alma. Y en esto se basa esa leyenda en donde una vez hizo la reproducción, la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Es la posibilidad mágica de multiplicar la vida que está en el origen. El pez es el animal del origen de la vida, ¿no? El agua. Entonces lo vemos, ahora se me ocurre que podremos pasar también junto con este contenido que dije que iba a pasar justo de inmediato, el del bailarín japonés, cuyo nombre no recuerdo, pero que hace una evocación animal muy importante. Pasar un libro del filósofo italiano Giorgio Agamben, que es dedicado a esto que estamos hablando. Se llama Lo abierto en el hombre y el animal. Una serie de ensayos cortos al respecto. Y en esta evocación al animal también hay una actividad que podemos recordar y que sirve, recordar en el espíritu de Austin Osman Spare, y que sirve para fortalecer nuestro camino, para darnos claridad, para darnos seguridad. Y es una oración al animal, una petición al animal. Son grandes maestros y nos pueden brindar atributos que necesitamos de una manera importante. Fuerza, ya lo dije, templanza, capacidad de reacción, lo que te inspire. Esa oración es muy especial y tú la puedes diseñar y la puedes llevar en práctica. Yo sugeriría que sea una oración que solamente tú sepas, nadie más, como una especie de poema secreto, de petición. Los animales tienen una cualidad en general, son extremadamente generosos, no juzgan, porque no juzgan moralmente, ni tienen rencores. Tú dañas a un animal y se vuelve a acercar a ti, si a veces uno mismo no comprende por qué, ¿no? Pero vuelve.
Los animales curan. Eso lo tenemos muy patente ahora. Entonces, eso es lo último que quiero decir en esta edición del Butobón, sesión dominical. Agradecerte, Fernanda, por tu entrega, por tu confianza, por compartir este agosto. Gracias, Fernanda. Muchas gracias a ustedes. Estoy encantada con el butó. Me gusta aprender mucho de los artistas que han estado en estas prácticas y cómo se desarrolla igual a lo largo de la historia. Siento que igual es muy interesante. Sí, lo es. Gracias por compartir tu interés con nosotros. Gracias, Caligo, compañera, por este agosto. Sí, Movidito. muchas gracias. Muy Muchas bien. gracias. Gracias, Juan Blo, por ahí, por volver. Gracias, Tania, también por entregarte. Y a Fernanda y el aire. Tania, Sí, Fanny y Daira también. Fanny y Daira, que continuarán seguramente esta propuesta del sendero teriomórfico con Caligo. Nos Wow. vemos en los últimos días en el chat. Muchas gracias. Buena tarde, gracias. Igualmente, adiós. Adiós.